Amén. Aquí estamos empezando nuestro estudio ahora en Primera de Corintios, capítulo 4. Seguimos nuestro estudio aquí en este libro y pues espero que sea de bendición para todos ustedes. Vamos a poner aquí esta palabra, pero una cosa que se nota enseguida es lo que dice aquí este capítulo. Ve como este capítulo empieza, perdón, déjeme ponerlo aquí, empieza así pues es una continuación de algo, ¿verdad? Así pues téngannos a los hombres por servidores. Pues así que, ¿de qué está hablando? Y por eso tenemos que darle su contexto, como siempre nos gusta hacer, reconocer que estos capítulos son parte de una carta entera y no está bien tomar, aunque sea un capítulo, aparte de lo demás o separado de los demás. Entonces, en capítulo 3 vemos aquí um, lo que, lo, lo que estaba diciendo en capítulo 3, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Luego sigue diciendo en capítulo 3, dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pero escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Y luego seguimos aquí, así pues. Entonces, ese así pues tiene contexto ahora, está hablando de que, de que nosotros todo lo tenemos en Cristo, le pertenecemos a Él, que somos templo del Espíritu y estamos sirviendo a Dios y no nos miremos a los hombres, sea Pablo o Cefas o Apolo, sino que nosotros somos hijos del Altísimo. Y cuando dice así pues, está en ese contexto. Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Entonces, el así pues es importante porque nos está mostrando y conectando lo que acaba de decir, de que es que que todo es nuestro en Cristo y nosotros pertenecemos a Cristo y Cristo pertenece a Dios. Así pues, tengámonos nosotros los hombres como servidores de Cristo. ¿Por qué? Porque somos de Él. Y administradores de los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y Dios en Cristo nos ha dado a nosotros una autoridad, pero dos, responsabilidad de administrar los misterios de Dios, las cosas de Dios y ser siervos de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando dice así, pues ténganos los hombres por servidores, él está diciendo una vez más, o sigue tal vez, mejor dicho, su argumento de que los hombres no son lo que es importante. Nosotros somos servidores de Jesús y administradores del Padre Eterno. Entonces, con esto dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, que somos mayordomos de las cosas de Dios, de lo que Dios nos ha dado a nosotros y aún las responsabilidades, los llamamientos que Dios pone sobre nuestras vidas. Somos administradores y como administradores tendremos que dar cuenta de la mayordomía de que nosotros hemos hecho con las cosas de Dios. Y eso vemos también en, por ejemplo, Mateo 25, en el parábola de los talentos.
cuando el Señor le dio talentos a diferentes siervos y luego le pedía cuenta qué hicieron con estos talentos que yo les di y luego se presentan delante de él y le dan una cuenta de todo lo que ellos hicieron. Pues yo tomé sus 5 talentos, que es una cantidad de dinero, y gané otros 50. Digo, otros 5, ¿verdad? Me dio 10 o me dio 5, lo que sea, ¿va? Y luego lo usé para ganar más. Y él dice, bien hecho, siervo fiel, ¿verdad? Y dice, entra en el gozo del Señor, en esa parábola. Entonces, aquí nosotros tendremos que dar cuenta por cómo nosotros aún administramos las cosas que Dios nos da a cada uno de nosotros. Porque la palabra declara aquí en capítulo 12, no hemos llegado ahí, pero declara que todos recibimos dones espirituales. Todos tenemos una medida de fe, dice en Juan. Entonces, pues, ¿qué hacemos con lo que Dios pone en nosotros? Y acuérdense lo que acabamos de leer en capítulo 3, de que nosotros somos templo de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, nosotros también tenemos que dar cuenta de cómo tratamos a este templo y cómo recibimos y éramos, digamos, mayordomos aún de la presencia del Espíritu Santo con nosotros. Entonces, cada uno requiere de que cada uno de nosotros seamos hallados fiel al Señor, fiel ante la responsabilidad y la confianza que Él pone en nosotros, ¿verdad? Y Él siempre es fiel con nosotros. Cristo siempre es fiel, es su naturaleza. Pero nosotros también seremos juzgados si nosotros le hemos sido fiel, ¿verdad? Y si hemos administrado bien sus cosas. Entonces, aquí le digo una vez más que esto viene en el contexto del capítulo 3, cuando estamos hablando de que no pongamos la mirada en los hombres, que sea Pablo, que sea Apolos, que sea Cefas, que es Pedro, o ningún otro, sino que es Cristo solamente, y nosotros nada más somos servidores, ¿verdad? Y administradores, como dice aquí, y requiere que nosotros seamos fieles, como dice aquí, ¿va? Entonces, versículo 3 sigue diciendo, yo en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque nadie, aunque de nada tengo mala conciencia, pero no por esto soy justificado, sino el que me juzga es el Señor. Entonces es muy interesante lo que él está diciendo aquí. Cuando él dice, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, pues obviamente algo está pasando aquí en esta iglesia de los Corintios. Hay discusiones, hay pleitos entre ellos y algunos que están peleando aún en contra del apóstol Pablo. Y dice que algunos, o podemos ver aquí que algunos como que juzgaron a Pablo, como decían que él no es un buen apóstol o lo que, quién sabe lo que decían, ¿va? Pero él dice que yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes. Él no se preocupa de que ellos le juzgan. O aún, ni aún, dice, por tribunal humano. Si le llevan, como le pongan una demanda y lo llevan ante los jueces o los cortes, hasta el día de hoy hacemos lo mismo, ¿verdad? Dice, él lo tenga en muy poco. O sea, no le importa esto. ¿Por qué? Porque él sabe que él sirve a Cristo. Y lo que pasa en esta carne no tiene importancia, la verdad. Él está mirando y andando en otro reino, el reino de Dios que vive ahora en nosotros. Pero él dice, porque aunque de nada tengo yo mala conciencia, que él siente que no ha hecho nada mal,
en su propia manera de pensar, él piensa que estoy bien, no he hecho nada mal, pero dice, por esto no estoy juzgado. No es esto que me justifica, perdón, no estoy justificado, no es esto que me justifica, sino que él dice, yo también seré juzgado. El que me juzga es el Señor, como estábamos diciendo, todos seremos juzgados, todos tenemos que dar cuenta ante el Señor Jesús. Y aún Pablo declara, aunque yo en mi mente no hay nada mal, yo pienso que estoy bien con el Señor, pero aún esto no me justifica. Lo que me justifica es cuando soy juzgado por el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y todos nosotros seremos juzgados, hermanos. Es parte de ese plan que Dios nos muestra, que todo ser, grande o pequeño, todos seremos juzgados ante Dios y todos seremos luego repartidos recompensa conforme a nuestros hechos, sea de vida o sea de muerte. Entonces aquí Pablo, lo que vemos aquí es que hay cosas que la iglesia como no está andando muy bien, como él dice como él siente que está siendo juzgado, yo en muy poco tengo el ser juzgado, pero por vosotros, o sea, por la iglesia. Él dice que él siente juzgado por la iglesia. Sin embargo, dice, así que no juzguéis antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá la alabanza de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Está diciendo que nosotros, como hemos visto ya y seguiremos viendo en Romanos capítulo 2, muchos lugares, él dice, mire hermanos, no nos juzguemos los unos a los otros. Y aquí lo dice también, no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Qué es el tiempo entonces? Pues él lo aclara cuando dice hasta que venga el Señor. Y él aclarará también lo oculto de las tinieblas. O sea que él es el que juzga. El Señor es el que juzga y juzga en justicia y sabe lo oculto, sabe las intenciones del corazón y todo lo que hemos hecho, hasta nuestros pensamientos, todo será puesto abiertamente ante el Señor y él entonces juzgará con un juicio justo, lo cual nosotros como hombres no podemos porque no sabemos estas cosas escondidas, pero Dios sí. Entonces dice, pero y luego cada uno recibirá su alabanza de Dios. Si ha hecho cosas buenas, recibirá recompensas. Si ha hecho cosas malas, recibirá condenación, ¿verdad? Y vimos también en capítulo 3, si usted se acuerda, cuando hablaba de los diferentes, el fundamento y el que edifique oro, plata, piedras preciosas o madera, heno o hojarasca, y todos seremos probados por el fuego en capítulo 3. El capítulo anterior ya lo vimos, pero es la misma cosa, que todos seremos probados, juzgados y luego recibiremos nuestra recompensa conforme a nuestros hechos. Nuestra salvación no es por hechos, nuestra salvación es por la gracia de Dios, pero la recompensa de nuestro trabajo aquí en la tierra es por hechos, porque lo que nosotros hacemos, porque lo que nosotros hemos hecho o no hemos hecho, de ahí viene nuestra recompensa, pero la salvación es diferente. Y es un punto que es importante reconocer de que hay dos cosas. Una es nuestra salvación que está en Jesús, es por la gracia de Dios, pero otro, todos seremos también juzgados por nuestras vidas. La Biblia dice, Dios no será burlado, no se burla de Dios. Y esa es parte, que todos tendremos que ser visto abiertamente toda nuestra vida y el Señor luego da su alabanza a los que lo merecen, ¿verdad?
Seguimos leyendo. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, mi, Pablo, Apolos u otro, os envanezcáis unos contra otros. Y se acuerda, esto es el problema que estaba pasando. Y Pablo, se acuerda, les regañaba, porque ellos decían, pues yo soy de Pablo, y otros decían, yo soy de Apolos, y otros, yo soy de Cristo, ¿verdad? Y estaban peleando entre sí mismos por cosas que no estaban conforme a la verdad del Evangelio. Entonces, y él sigue tratando con ese problema, aún aquí en lo que está diciendo. Todo esto, dice, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue o quién tienes que no hayas recibido? O si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si lo hubieras recibido? ¿Qué está diciendo? No es de nosotros. No pongamos nuestra mirada en nosotros, en nuestras cosas que tenemos o nuestras posiciones o respetos o cualquier otra cosa, ¿verdad? Y eso es parte de lo que nosotros debemos hacer como buenos hijos de Dios, ¿verdad? En el 8 sigue diciendo, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, sin nosotros reináis. Él todavía está tratando con ese problema en la iglesia. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como de sentenciados a muerte, como hemos logrado hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Nosotros honorables, mas vosotros honorables, mas nosotros despreciados. ¿Qué está diciendo Pablo con todo esto? Con todo esto de que como ustedes están bien y nosotros los apóstoles estamos mal, ¿qué está diciendo? Pues está lidiando con estos pleitos que estaba pasando en la iglesia, que algunos decían que Pablo ya no era importante, que no era, ¿verdad? El que querían seguir, o quién sabe qué decían, pero podemos entender que algo estaba pasando. Y Pablo les dice, pues mire, ustedes son prudentes y nosotros insensatos. Nosotros, ¿verdad? Débiles, más ustedes fuertes. Como que le está regañando un poco. Yo escucho esto como un poco, como le está como regañando. Mire, ¿quiénes son ustedes? Ustedes se creen grandes, ustedes se creen, ¿verdad? Justos, rectos. Y nosotros que estamos aquí sufriendo, pues nosotros somos insensatos, pero en el amor de Cristo, ¿verdad? Nosotros somos débiles, nosotros, despreciados, pero hasta que, hasta que, hasta esta hora, perdón, padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija, nos fatigamos y trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser ahora como la escoria del mundo y el desecho de todos. Entonces, ¿qué está diciendo? Él está diciendo, mire, ustedes dicen que
pues, que están peleando contra los apóstoles o contra Pablo, pero nosotros estamos sufriendo por la obra de Cristo. Nosotros estamos siendo maldecidos, nosotros nos difaman, hasta la misma iglesia, parece, ¿va? Nosotros, ¿verdad? Estamos sufriendo en el nombre de Jesús, para que ellos entiendan lo que es ser un apóstol, para que ellos entiendan lo que Pablo está sufriendo, para que no, yo pienso, ¿verdad? Que él es como se está defendiendo un poco aquí de quién es él, su ministerio, cómo él está trabajando para el Señor y les está poniendo como en su lugar a los que en la iglesia como que tal vez no lo respetan al apóstol. Pero luego él busca la manera de, o como que no quiere como hacerlo demasiado fuerte, dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Él los ama, porque aún que tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Se da cuenta? Pablo se considera el padre de esta iglesia, que ellos están ahí por causa de su ministerio. Él vino y predicó el Evangelio y la iglesia fue establecida. De allí, ¿verdad? La iglesia seguía porque Pablo salía e iba predicando en otros lugares. Pero él se considera como el padre espiritual de esa iglesia. Y como padre espiritual, si usted se acuerda, la ley de Moisés, honrar a sus padres y a sus madres, él les está recordando el derecho que tienen para respetar a su padre espiritual. Dice, por tanto, dice, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que Timoteo viene con ellos, que Pablo lo ha enviado, pero Timoteo tiene un propósito y en su viaje. Pablo le han encargado a Timoteo que les hace recordar a Pablo, a su doctrina, a su ministerio, a la obra que él está haciendo, como él ministra en las iglesias, cómo poner la iglesia en orden. Como que parece que esta iglesia estaba un poco fuera de orden, como estaba, como le digo, había problemas en esta iglesia, como ya vimos las discusiones que había entre ellos y veremos en el capítulo que viene otras cosas pasando en esta iglesia. En la iglesia en Corinto tenía sus problemas, tenía sus asuntos. Dice, mas algunos están envanecidos. Bueno, vemos aquí otra parte de este asunto de que estaba pasando, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Wow. Entonces, como que algunos no quieren que Pablo regrese, que como que yo nunca hubiese de ir a vosotros. Entonces, pues, obviamente hay personas en Corinto que no le gustan a Pablo, que están peleando contra Pablo. Pero Pablo dice, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. O sea que Pablo se da cuenta de que va a haber un tiempo de, digamos, de enfrentamiento con esas personas que se levantan como personas de autoridad en la iglesia. Cuando Pablo va, dice que vamos a ver si son realmente, ¿verdad?, hombres de valor o si son, como dice, esas lobos vestidos como ovejas. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder.
Entonces, Él quiere ver el poder del Espíritu Santo en ellos. Si ellos andan en el poder del Espíritu Santo o si están andando en las palabras vanas humanas, ¿verdad? Tratando de levantarse a sí mismo en vez de exaltar al nombre del Señor Jesucristo. Y lastimosamente esto sí suceda, y aún en la iglesia hay personas, aún personas en lugares de liderazgo o aún pastores, donde se quieren levantar a sí mismo, como si esta obra fuera suya, en vez de obra de Cristo. Entonces vemos aquí que esto también estaba pasando en la iglesia en Corinto, y Pablo se está lidiando con estas cosas y aún se está enfrentando con estas personas que piensan que son las personas, ¿verdad?, importantes, digamos, en la iglesia. Y Pablo dice, veremos si ustedes andan en el poder del Espíritu, porque el reino de Dios, como dice, no consiste en palabras, sino en poder. Y si ustedes no andan en el poder de Dios, no están bien. ¿Va? Y dice, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Otra vez, él está tratando con pleitos, con contiendas contra Pablo mismo, ¿verdad? Pero Pablo es el apóstol y él tiene autoridad de ir y hasta sacar personas de la iglesia si están mal, si están haciendo las cosas mal. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara para enfrentarlos, para, ¿verdad?, sacarlos de la iglesia si es necesario, lo que sea, o con amor y espíritu de mansedumbre, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere? En esto que está diciendo, que se reforman, que se arrepientan, que se pongan en orden, ¿verdad?, en la iglesia en Corinto. Entonces, este es el capítulo 4. Es un capítulo donde vemos que Pablo sigue justificando a su ministerio como apóstol y justificando la doctrina que él les enseñó, y está dando como enfrentando o chocando aún, podríamos decir, con los que están en la iglesia que le oponen, porque obviamente hay personas que oponen a Pablo y que están, como vimos anteriormente, que están como pleitos y discusiones entre ellos, que tampoco está bien lo que estaba pasando. Entonces, lastimosamente, ¿verdad?, que la iglesia fue pasando así, es una lástima, pero también es algo que es real, porque hasta el día de hoy tenemos las mismas cosas pasando en diferentes iglesias cuando hay pleitos entre nosotros, hay personas que tienen contiendas contra otras personas, o con el liderazgo, o con el pastor, o con el concilio, lo que sea, ¿verdad? Y luego es lugar donde el enemigo se mete para tratar de apagar la obra del Señor en la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Corintio era una iglesia importante, ¿verdad? Por eso lo tenemos aquí, ¿verdad? Es por esas cartas que forman una base de nuestra doctrina como cristianos. Las cartas de Pablo son muy importantes para nosotros, y vemos como él está tratando de poner un alto a este tipo de cosas que no están bien, sino poner nuestro amor y confianza en Cristo, nuestra mirada a Jesús, y que sea Jesús que esté guiando y dirigiendo a la iglesia. Amén. Entonces, comentarios. Amén, hermana. Yo también veo, ¿no?, lo que, cómo había un problema en esa iglesia, como había divisiones, yo soy de Apolos, yo soy de esto, pero el apóstol Pablo, como viene diciendo, ¿no?, como que él, como tenía que viajar de un lado al otro, haciendo, digamos,
plantando iglesias, era como que al final lo menospreciaban porque había gente, como dice usted, ¿no? En todas las iglesias hay gente que quiere, el enemigo, ¿no? Causar división. Y, y, y el apóstol Pablo dice así, téngannos como servidores, hombres, servidores de Cristo, administradores de los bienes, de los misterios de Dios, dice y que se requiere que los administradores sean fieles. Eh, eh, yo creo que en todo lado hay eso, pero digo, esta iglesia fue una iglesia muy bendecida porque recibió, se habla, se escucha o se lee acá que recibió mucho más, como dijo usted, es una iglesia muy importante, recibió mucho más riquezas de Dios que las otras iglesias, ¿no? Eh, en dones, en sabiduría, como recibió mucho más de ellos y como que el enemigo rápido se metió para causar división, para que se pongan en contra de los apóstoles, de los pastores, no sé. Pero en el 5 lo que a mí me da como temor, mucho temor, ¿no? Eh, Bueno, en el 3 también dice, no, antes del 5 en el 3 como dice que no juzguemos a nadie. Él no tiene temor de ser juzgado porque él sabe que está haciendo la verdad, diciendo la verdad y haciendo lo bueno. Pero él no tiene, como dijo usted, no tiene miedo de que la gente lo digan, hablen cualquier cosa de él, porque sabe de él que está haciendo bien. Y yo creo que hay muchos pastores también que son muy juzgados, son muy, digamos, criticados, y yo creo que ellos también deben de pararse como Pablo dice, no, yo no tengo mala conciencia porque yo estoy haciendo bien, yo creo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces, hay personas que no deben de tener miedo por lo que están haciendo, por lo que están enseñando, aunque sean criticados, aunque sean juzgados, eh, eh, no deben de temer. Pero los que sí están haciendo lío, ellos sí, o sea, los que están causando divisiones, deben de tener mucho temor, los que piensan mal, porque acá en el 5 hay una palabra que dice la, dice el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones del corazón. Aunque no hayan hablado, pero Dios cómo conoce todo, las intenciones de nuestro corazón, o sea, qué intenciones tuve de decir en contra de los siervos, de los que están enseñando, de los pastores o líderes. O sea, esto hay que tener mucho cuidado, ¿no? De la intención, porque nosotros pensamos que nadie nos escucha, que nadie sabe, pero hay un Dios que está viendo y vamos a ser juzgados por la intención nada más, no por, a ver, vamos a ser juzgados por todo, pero Dios cómo aclara acá las intenciones del corazón. O sea, aunque yo no lo haya dicho, pero como que al estar pensando en mí, aunque yo no suelte las palabras, pero ya Dios sabe lo que estoy pensando y vamos a ser juzgados por eso y recibiremos nuestra alabanza o por lo bueno o por lo que malo que estemos pensando, no en contra de los que nos enseñan. En este caso, como habla Pablo, de él, de ellos, ¿no? Y yo digo, o sea, ojalá que tuviéramos ese corazón solamente de obedecer todo lo que dice acá y no tendríamos ninguna necesidad de ser castigados por Dios, disciplinados por Dios, ni teniendo esa conciencia de culpa de haber causado división, ni contiendas. Yo pienso que sería tan lindo
que pudiéramos vivir así, ¿no? Solamente, bueno, Dios dice eso y lo hacemos por amor a Dios, ¿no? Y como dice acá, o sea, que ellos han trabajado tanto, trabajan, eh, eh, son maltratados, han padecido hambre, han estado en desnudez, han tenido sed, han sido abofeteados todos. Y nosotros, o sea, a veces, y mucha gente, ¿no? Estamos diciendo, ¿y qué está haciendo? ¿Y qué hace? ¿Y qué se fue a pasear? Están paseando con... eh, empezamos a criticar, o sea, y dice ¿no? Pablo, el apóstol Pablo, eh, nos hace ver, nos hace entender que ellos sufren. Uno no sabe, no conoce la realidad de los siervos de Dios y el pueblo empiezan a criticar y yo digo, ojalá Dios, nosotros pudiéramos, digamos, o el pueblo entero pudiera entender eso, ¿no? Que vamos al final, vamos a dar cuentas de todo, aunque no hayamos soltado y que podamos respetar hasta el fin, como dice que el que va a juzgar al final es Dios y nosotros lo único que nos cargamos es juicio al empezar a criticar a los siervos de Dios. Y eso, y tenemos que, es lo que, al menos yo pienso eso, ¿no? Yo me cuido en ese sentido de no estar juzgando porque les dice que nosotros, no, Dios no nos mandó a juzgar, sino, ni, a veces ni a defendernos. Porque si nosotros sabemos que Dios siempre es el que dice, dejad que la ira o la venganza es mía, entonces ojalá nosotros todos pudiéramos, digamos, no ser mensos, como a veces dicen, no, no hay que ser mensos, sino mansos. Eh, ojalá fuéramos todos así, o sea, que podamos entender la voluntad de Dios en vez de estar criticando, porque Dios quiere que nosotros, si Dios nos permite ver algo de algún siervo, o sea, que oremos y no que estemos sacando a luz todo lo que esté haciendo, lo que esté pasando, alguna lucha que tenga con algún pecado, o sea, yo creo que eso sería lo más lindo y sería de bendición para todos y no estarían la gente yendo de un lado al otro porque piensa mal del pastor, porque no siente la presencia, porque, o sea, yo creo que sería lo más hermoso para nosotros como iglesia y así siempre estaríamos siendo bendecidos y recibiendo más de Dios y nosotros solo nos dedicaríamos a obedecer a Dios como está escrito, porque gracias a Dios que todos podemos leer la Biblia, ¿no? Y sabemos, conocemos lo que dice, que no hay que juzgar, no hay que criticar, pero nosotros, el corazón del ser humano es así, pero yo creo que si nosotros nos decidimos y queremos no desobedecer a Dios para no ser castigados o no, o algún día capaz que por ser así y no cambiar pierden hasta la salvación. Entonces, ojalá que Dios nos diera, digamos, ese deseo, pusiera en nosotros todo eso, ¿no? De ser obedientes a Dios en todo lo que dice, como dice Pablo, el único, o sea, cuando demos cuenta, el único que conoce todo es Dios y el que nos va a juzgar es Dios, o sea, nos conviene a todos obedecer, hacer la voluntad de Dios, porque estamos leyendo lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. O sea, ¿para qué vamos en contra de los siervos? No, es lo que yo pienso. Yo trato de cuidarme en ese sentido. Digo, no, Señor, yo no quiero ser como dice, eh, si yo me pongo a juzgar, entonces no soy la que obedezco las leyes de Dios, sino la que ha escrito la ley no es así. O sea, nosotros estamos
más bien para obedecer. Y Dios nos ayude a vivir así, en obediencia. Amén. Amén. Así es, y como veo aquí que Pablo estaba tratando, bueno, ya lo dije, que como tratando de poner las cosas, que la iglesia como que regrese a la fundación del evangelio, del mensaje que él predicaba, y que esto de la crítica, ¿verdad? Vemos que obviamente que había críticas, que como usted menciona, entre ellos criticando a Pablo, criticando a los demás, ¿verdad? Y esa es una arma que usa el enemigo tanto para destruir a nosotros, a la iglesia, y aún a iglesias, ¿verdad? La crítica, que uno empiece a criticar a líder, a su apóstol en este caso, ¿verdad? Criticando a otros. Y con esa crítica uno pierde el respeto a esa persona, que es como este caso del padre. Pablo era su padre espiritual de esa iglesia. La iglesia fue formada por él, ¿verdad? Y como que ellos han perdido el respeto que deben tener por Pablo. Y luego Pablo dice, miren, miren lo que estamos sufriendo nosotros, trabajando con nuestras propias manos y nos maldicen, ¿verdad? Nos maldicen y bendecimos, nos persiguen y padecemos persecución, pero lo soportamos, ¿verdad? Y nos difaman. ¿Y quién nos estaba difamando? La misma iglesia aquí nos Claro, difama y rogamos, ¿verdad? Está rogando por ellos. Dice que hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, imagínense, los apóstoles de Cristo y el desecho de todos. O sea, que nadie como, él siente como que nadie como lo respeta, como que nadie lo quiere, ¿verdad? Que él ha hecho tanto por ellos, ha dado su vida por ellos, ha sufrido por ellos, lleva los cicatrices en su cuerpo por lo que ha sufrido por este evangelio y por ellos mismos y por las iglesias. Y luego ellos vienen y como que no lo quieren, no quieren recibirlo, no quieren que vaya a visitarlos, ¿verdad? Como que quieren como separarse de él, ¿ah? Y obviamente esto duele, le tenía que doler mucho al apóstol Pablo, pero también creo que estas cosas también se reconcilian con la ayuda de Dios y si nosotros nos humillamos, como él dice, ¿verdad? Y no exaltamos a nosotros mismos, sino recibimos la amonestación. Aquí en este caso, como él está diciendo, miren, yo estoy sufriendo por ustedes, ¿verdad? ¿Por qué me tratan así? ¿Por qué me dicen estas cosas? ¿Verdad? ¿Por qué? Y para que ellos se den cuenta de que wow, que nosotros tenemos un deber a este varón, a este apóstol, le debemos mucho, ¿verdad? Y debemos respetarlo. Y él anda, como él dice también, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, pues, es difícil, ¿verdad? Que lo que él estaba pasando y a veces nosotros nos sentimos como desanimados, ¿verdad? Cuando vemos que estamos trabajando y no nos reciban, y nos critican y pelean contra nosotros y cosas, ¿verdad? Y uno se siente desanimado, pero Pablo sigue aún trabajando y hablándoles, exhortándoles, ¿verdad? Y tratando de poner la iglesia sobre el fundamento que leímos en capítulo 3, el fundamento de Cristo Jesús, ¿verdad? Y no hay otro. Y aquí pues él está como reestableciendo su posición como un apóstol, ¿verdad? En la iglesia y una persona con autoridad sobre la iglesia. Y como él dice, que quiere que venga con vara, ¿verdad? Para poner las cosas en orden con fuerza o quieren que venga en amor. Y eso depende de ellos, ¿verdad? Como ellos luego reciben su instrucción. Pero esa instrucción no es solo para ellos, es para todos nosotros.
Y si hay alguien que está pasando esto, de que hay discusiones y pleitos con el pastor o con otros líderes, pues tomen pausa y piensen lo que están haciendo, porque aquí vemos que causa mucho daño primero y que no es la voluntad de Dios, y hasta que los líderes pueden venir con la autoridad que tienen el Señor Jesús y como si es necesario restablecer el orden en la iglesia y el Sí, respeto. Amén, hermana. yo me acuerdo de algo, no sé si conté esto, pero yo me acuerdo de de una hermana que era mi líder de intercesión. Eh, el Señor le dijo que se vaya a escuchar era una reunión de pastores, ¿no? Y iba a predicar un pastor. Y este pastor, eh, bueno, se fue. Y se fue mi líder a la iglesia. Y ella estaba escuchándolo porque le dijo, quiero que vayas y escuches lo que él dice. Entonces ella se da cuenta que estaba diciendo muchas cosas que estaban mal, ¿no? Y Dios es tan bueno que Él siempre, por más que estén haciendo mal, Dios les da el tiempo para que puedan cambiar, y también manda intercesores, hace lo imposible o todo lo posible, lo que hace Dios también para hacer volver. Y a veces el hombre tiene ese corazón tan cruel, como, sabiendo que Dios dice que no hagan, porque nosotros también hemos pasado, nos han criticado y sabemos que es feo, pero dentro de la iglesia es como que al haber dos o tres, como con el mismo sentimiento o con la misma crítica, sí, que todos critican, y es como que no estuvieran haciendo nada malo, pero delante de Dios es tremendo eso, y Dios es bueno. Y esta hermana decía, pero este pastor está mal, dice, y el Señor le decía a ella, eh, yo por eso te mandé, porque yo quiero que ores por él, porque yo no quiero que él siga predicando, porque le están criticando, y mientras le critican, algún momento también el otro va a caer en la crítica, va a ser criticado por otros, y así todos se van a empezar a sentir mal. Y el Señor le decía, yo quiero que ores porque es mi hijo. O sea, que todos tenemos que entender todos somos hijos de Dios, y Dios nos ama a todos por igual. Y así como yo quisiera que a mí que me defienda, yo creo que Dios quiere también defender al que está mal. Y nosotros tenemos que entender eso, de que si yo veo que alguien está haciendo mal, enseñando mal o predicando o diciendo cosas, haciendo algo que no corresponde, o sea, ser humildes y llorar a Dios a favor de esa persona, ¿no? Del pastor o un líder, quien esté haciendo mal. Porque yo sé bien de que Dios nos ama a todos, y Dios no quiere que nadie se pierda, mucho más sus hijos que ya lo conocen, que han estado sirviendo. Entonces, Dios no quiere que nadie caiga en eso de estar juzgando, de estar criticando, más bien de ayudar, derramar nuestras lágrimas y decir, Señor, hacerle ver a tu siervo, o ayudarlo a tu siervo, o a mí, no sé, ayúdame a clamar más por tu iglesia para que nos vaya bien a todos. Pero hasta ahora, digamos, están criticando al mismo apóstol Pablo. Al apóstol Pablo lo critican hasta ahora también, porque dice, no, no creo que sea tan así como dice Pablo, no creo esto. Y hay muchos que cambian el mensaje porque no quieren aceptar todo lo que el apóstol Pablo mismo dice. Entonces, ¿cuánto más
digamos, a un pastor que están juntos, que están viendo por ahí algún error que ve, y se creen mejores los otros, el otro, y empieza a criticarle, o sea, yo creo que Dios nos ayude de verdad a ser más humildes y no cometer ese pecado, porque si el pastor está pecando o haciendo mal, yo también estoy haciendo mal al juzgar, al criticar bueno, y saber todos, decir a todos que Dios nos ama a todos y Él no quiere que nadie se pierda y que Dios siempre quiere hacer volver y a quien quiera que sea al camino, a su camino. Y eso tenemos que pensar, o sea, que nosotros, el que critica, también está pecando, el que juzga también está pecando, o sea, eh, más bien que nos pongamos en manos de todos y amemos y busquemos la restauración del que veamos mal, porque a veces a mí también me han hecho sentir mal, eh, eso que tengo un grupito de pequeñito a quien estoy yo enseñando, ¿no? Pero siempre, a veces me han hecho sentir mal y es feo eso, porque uno da todo el tiempo que puede y como los pastores tienen, como dice usted, o sea, tienen que visitar, quieren orar por ellos, a veces se niegan, no quieren, o sea, es feo y que Dios nos libre de estar viviendo y haciendo esas cosas, ¿no? Dios siempre quiere restaurarnos a los que estén mal y eso tenemos que pensar todos. Sí, amén. Así es, exactamente. Y pues si no lo hacemos así, nuestras iglesias y aún nosotros mismos o nuestros pastores, pues, sufrimos, ¿verdad? Porque no andamos conforme a lo que es el camino que Dios tiene preparado para nosotros y para su iglesia. Dios ama a su iglesia y nos ama a nosotros. Y pues cada uno de nosotros tenemos esa dicha de ser amado por Dios, ¿verdad? Pero no Ujú. luego usamos lo que tenemos en Dios para criticar a otro, porque esto no está conforme a la voluntad de Dios. Amén. Hermana Livia, bienvenido. ¿Usted tiene algo que comentar? Que Charito ya compartió lo más esencial en este capítulo y entonces, bueno, ya recibimos y yo creo que estoy muy de acuerdo en eso, sí, porque son muchas las cosas que se viven todavía en muchas congregaciones. Se viven en este tiempo también en muchas congregaciones que que suceden cosas así y bueno, y sea Dios obrando en cada congregación y ayudando pues a cada pastor para que el Señor le discierna en esas condiciones, porque es el que está en la cabeza, es la cabeza y por eso hay que orar mucho por los pastores. Sí, amén. Eso es un punto también muy importante, que estemos orando por los líderes, que estemos orando por si hay discusiones y contiendas en la iglesia. Clamemos al Señor, clamemos a Dios de que estas cosas se arreglan, porque no está bien en ninguna iglesia y es muy destructora. Y hasta aquí, como le digo, en el tiempo de la Biblia estaba pasando. Entonces, obviamente, este es un táctico del enemigo para destruir al cuerpo de Cristo y lo sigue usando hasta el día de hoy, ¿verdad? Y ha sido muy efectivo muchas veces en causar problemas y divisiones y cosas, ¿verdad? Para la iglesia de Jesús. Sí, y si no se arreglan a tiempo, pastor, eso se genera que estas personas pueden involucrar a otros y llevar a otros a que se pierdan. Entonces hay que atacar a tiempo, no le de con una forma de atacar en la forma de ni verbal ni secularmente, sino que
atacarlo por medio de la oración. Por medio de la oración, porque yo sé que la oración del justo puede mucho, y buscar la manera de conversarlo, hablar con él, por qué motivos está haciendo estas situaciones. Y yo considero que por eso es que los pastores tienen una gran responsabilidad y por eso hay que orar por la cabeza de los pastores, porque ellos tienen una gran responsabilidad de poder mantener una congregación agradable a los ojos de Dios. Amén, amén. También es necesario que los hablemos en amor. Y esa es una cosa que veo aquí en estos capítulos, que Pablo está como enfrentando a la iglesia y lo que está pasando, pero se siente que lo está haciendo en amor, que no los está como, como los quiere a ellos, ama a la iglesia de Cristo y ama a los hermanos en Corinto y le duele a él. Obviamente es que le duele que haya estos pleitos y que él no quiere que sea así, pero, pero les habla y esta palabra sale del corazón de Pablo y podemos, si uno está atento, podemos aún sentir el dolor que Pablo sentía, ¿verdad? En su corazón por lo que estaba pasando. ¿Sí, Sí, hermana? pastor, él, ¿cómo se dice? Fundó esa iglesia, conoce a los hermanos, conoce las personas que Dios, por medio de Pablo, se fueron colocadas en ese lugar y que de la noche a la mañana empiecen como a distorsionarse algunos hermanos. Entonces, hermanos que él dedicó tiempo, que les enseñó, que les mostró señales, que o sea, que estuvo ahí con ellos. Entonces, que vengan y de repente se desvíen, entonces esto le duele. Tiene que dolerle por cada alma, le duele a cada pastor. Amén. Carito, usted iba a decir. Sí, yo me acuerdo cuando yo por primera vez leí todo este Nuevo Testamento y a mí me gustó eh, las cartas de Pablo, ¿no? Y la vida de Pablo y todo lo que él decía. Y yo le dije una vez yo pensando sola, no sé si dije alguna vez ya acá en este estudio, le dije, Señor, le digo, ¿sabes qué? Yo pienso que seguir a Cristo es un poco difícil, ¿no? Pero yo dije, cuando encontré esta palabra que dice, os ruego que me imitéis, dice Pablo. Y yo dije, Señor, yo voy a seguir a Pablo. Y cuando yo empecé, yo tomé una decisión con mi corazón y yo empecé a seguir a Pablo y aunque yo empecé a experimentar muchos sufrimientos, eh, Dios me dio mucha bendición por eso, por haber decidido, como dice acá, si Pablo imitó a Cristo, en otro lado también dice, imitad de mí como yo de Cristo. Entonces yo dije, yo voy a seguir, voy a hacer todo lo que Pablo hacía, voy a obedecer como Pablo, porque Dios lo enseñó a Pablo. Entonces yo dije, yo voy a hacer eso, yo voy a hacer, y yo tomé esa decisión. Y como digo, yo recibí muchas bendiciones, muchas enseñanzas de Dios por haber tomado también esa decisión. O sea, no me importaba las pruebas, no me importaban porque vinieron juntas con la bendición, vinieron las pruebas, ataques, todo. Pero para mí era muy bonito, para mí era muy lindo. Y yo quiero animar a todos los que vayan a escuchar este estudio que acepten esto lo que Pablo dice, imitad de mí como yo de Cristo. Imitar, os ruego que me imitéis, dice, pero en otro lado también dice, imitad de mí como yo de Cristo. Sería lindo que puedan tomar esa decisión y van a ver todo lo que experimenten. Es tan lindo, no importa que sea un dolor, pero vamos a recibir el mismo consuelo que recibió Pablo de Jesucristo.
es algo muy bonito cuando uno toma esa decisión de seguir a Dios, no importa lo que le pase, no importa lo que venga, pero uno recibe esa bendición espiritual, ese conocimiento espiritual, porque Dios, Dios me ha abierto los ojos espirituales para yo seguir y vivir en obediencia. eh, hasta este mismo momento digo, Señor, no permitas que yo haga que yo quiera, sabiendo que vos no quieres que yo haga. Yo quiero hacer todo lo que vos quieres, Señor. No me importa lo que tenga que sufrir, no me importa lo que tenga que pasar, pero yo quiero ser como Pablo, seguirte como Pablo te siguió. Así que yo también sigo a Cristo y sigo a Pablo también. Y me ha sido de mucha bendición. Amén. Amén. Pues sí, primeramente seguimos a Cristo, Él es nuestro ejemplo. Él vino como para mostrarnos cómo vivir como un hijo o hija de Dios, pero también donde tenemos personas que están siguiendo a Cristo, que pueden ser un buen ejemplo para nosotros, para nuestras vidas, pues no está mal también tomar su ejemplo y seguir a esa persona, pero primeramente, obviamente, a Jesús sobre todas las cosas. Y como Amén. Pablo aquí, yo no soy nada, ni Apolos, ni Cefas, solo Jesús, ¿verdad? Entonces, pero luego dice, os ruego que me imitéis. ¿Qué está diciendo? Pues imita mi humildad, imita mi amor, mi servicio para el Señor Jesús, para ustedes, la iglesia. Imítenla como yo, los amo. Esas son cosas que pueden imitar que tienen valor, ¿verdad? Tienen valor eterno. Y pues gracias a Dios que Pablo tenemos estas cartas de Pablo porque vemos, ¿verdad? En una forma muy personal lo que Pablo estaba pasando y experimentando, pero también el anhelo de su corazón para la iglesia de Jesús y para sus hermanos que él ama. Y nosotros también yo creo muchos hemos pasado por tiempos cuando nuestros hermanos como nos tratan tratan mal, ¿verdad? Una forma que uno no espera. Y he visto a muchos que dicen, pero fulano me hizo esto, fulano me dijo esto y pues ya no sigo, ¿verdad? Voy a dejar la iglesia por esto que pasó, ¿verdad? Que no, el amor de Cristo no está en ese grupo, ¿verdad? Pero este no es el ejemplo de que Pablo quiere que imitemos. Al contrario, que seamos sufridos, que amemos a los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Pero también que seamos sabios y no nos exaltemos a nosotros mismos. Entonces, pues, aquí Pablo nos da buena instrucción para la iglesia, ¿sí, hermano? Acá dice en el 18, dice, más algunos están envanecidos, dice, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Yo digo, nosotros tenemos que darnos cuenta cuando realmente estamos con algún sentimiento que no es bonito, no, no hace falta digamos, que esté presente, digamos, siempre en nuestra vida para ayudar, para que me dé ánimo el pastor o el líder, sino que Cristo Jesús, es lo más importante. Él es el que tiene más que estar presente en nuestra vida, ¿no? Pero no quisiera jamás estar en ese grupo de los que están envanecidos por una cosa o por otra. Más bien salir rápido de ese lugar, de ese grupo, por decir así, ¿no? Y
y seguir a Cristo. No tenemos que mirar más nada, seguir a Cristo. Cualquier cosa en este mundo, el enemigo va a querer hacernos caer, pero nosotros lo principal es tenemos que seguir, como dijo usted, o sea, podemos seguir a una persona, como yo decía, lo que dice Pablo, pero no siempre tenemos que esperar de la persona, sino de Cristo Jesús, que es lo más importante, ser guiados por el Espíritu Santo, esperar al Espíritu de Dios que lo guió a Pablo, es lo más importante. Y no quedarnos en que estoy triste con los que están tristes, con los que están desanimados, con los que están criticando, más bien salir rápido de ahí para hacer la voluntad de Dios, seguir a Cristo. El Señor dice que renovemos nuestra mente, no estemos lo mismo pensando en cosas que antes pensábamos, antes de tener a Cristo en nuestro corazón. Entonces, salir rápido de donde esté, si estoy triste, si estoy con gente desanimada, estoy con gente hipócrita, más bien salir rápido de ahí, salir y seguir a Cristo, o sea, obedecerle a Dios, que es la bendición más grande que nosotros tenemos. Amén. Y pensar en que todo lo que vamos a recibir de Él por la obediencia, que seamos fieles y que Dios también nos guíe así como lo guió a Pablo, a ser de bendición para otros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ok, bueno, este es el capítulo 4. Y vamos a seguir la próxima semana con capítulo 5, cuando Pablo sigue lidiando con problemas que ve en la iglesia que está en Corinto. Y vamos a ver también cómo ese caso también produjo problemas que vemos en capítulo 5. Pero bueno, para la próxima semana dejamos esto. Lo que quiero dejar con ustedes de este capítulo es que andemos nosotros unidos en el Señor. Acuérdense que cuando en el aposento alto estaban unidos de un solo sentir, un solo pensar, clamando, orando al Señor. Y ahí es cuando cae el Espíritu de Dios y el poder de Dios. Y nosotros, hermanos, seamos unidos en el amor de Jesús, unidos en el cuerpo de Cristo. Si vemos a alguien que está haciendo algo malo, que alguien que nos critique o algo que no nos guste, pues pongamos nuestro pleito ante el Señor y deja que el Señor hace la obra, porque en el final Él es el que juzga. Y si nosotros juzgamos, como dice aquí, nosotros luego seremos juzgados y tenemos que dar cuentas. Y si estamos haciendo algo que el Señor no le agrada, pues como ese hojarasca que estamos edificando sobre el fundamento de Jesús, dice que el fuego de ese juicio lo quema y nosotros también sufriremos pérdida, seremos quemados aún nosotros por ese fuego. Entonces, pues, seamos nosotros humildes ante el Señor, que amemos al Señor, que andemos en sus caminos como sabemos que Cristo era, que así seamos nosotros también. Como dice en Romanos 8:29, que Dios nos va a conformar a la imagen de su Hijo. Así seamos, hermanos. Que Dios le bendiga esta noche y gracias por su tiempo, gracias por el Señor, ¿verdad? Por su palabra, el Espíritu Santo que siempre nos guía y nos ayuda a entender la palabra de Dios. Y gracias a ustedes, hermanas, que están aquí con nosotros. Esta clase es para el beneficio de todos, ¿verdad? Para el cuerpo de Cristo, porque la palabra de Dios es para todos nosotros y porque queremos dejar que el Espíritu de Dios siga levantando a la iglesia, a nosotros y a todos los que aman el nombre del Señor Jesucristo. Los amamos, le damos un fuerte abrazo. Y no sé, hermana Lidia, ¿nos quiere despedir esta noche? Amén, pastor. Padre de la gloria, maravilloso Señor Jesús, digno eres de gloria, honra, adoración y alabanza, papito Jesús. Eres grande,
Eres poderoso y eres maravilloso, amado Dios. Padre Santo, ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos a mantenernos firmes delante de tu presencia, Señor, siendo agradables a ti, Padre Santo. Que todo lo que hagamos, Padre Santo, lo que hagamos sea en cualquier lugar que nos encontremos, en el trabajo, en la calle, con las amistades, con todo, Señor, seamos agradables, Padre Santo, a tu presencia, Señor. Que sea usted en medio de nosotros, que seamos un luminarte, Padre, para ayudar a aquel Padre Santo que se está desviando del camino, Señor. Enséñanos, llénanos de mucho más amor, Padre Santo, para poder guiarlo en amor, Padre Santo. Saber entrar, Padre Santo, saber guiarle, Padre Santo, con palabras de amor, Padre Santo. Bendito tu santo nombre, Señor Jesús, guarda, bendice a cada congregación, Padre Santo. Bendice a cada hermano, Padre Santo. Ministra, Papito Rey. Ministra, Padre Santo, a cada uno de ellos, Padre Santo. A cada uno de nosotros, Padre Santo. Que seamos agradables a tu presencia, mi Señor Jesús, para la gloria y honra de tu precioso nombre. Gracias te doy, Rey hermoso. Gracias te doy, Padre Santo, por el pastor, por lo que tú le disciernes, la sabiduría que le das, Padre Santo. Gracias por lo que pueden compartir, mi Dios amado, este mensaje, Padre Santo. Todos los que lo quieran ver, todos los que lo vayan a ver, Padre Santo, que sea tú, Padre Santo, ministrándoles, Padre Santo, ministrándoles de una manera especial, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Estamos en tus manos, Padre Santo. Síguenos guiando, síguenos ayudando para seguir adelante contigo, Padre Santo. Tú estás a la puerta. Y estamos pronto, Padre Santo, a que tú vengas, Señor. Y nosotros queremos ser arrebatados, Padre Santo, contigo, mi Jesús. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Hijo. Gracias te doy, Espíritu Santo de Dios. Dios lo bendiga. Amén, amén. Gracias, hermano. Ok, bueno, con esto nos despedimos para el día de hoy. Los invitamos para la próxima. Estamos aquí cada miércoles. Y pues sigue leyendo su palabra, sigue clamando al Señor. Dios está con nosotros. Esa palabra preciosa para nuestras vidas. Una vez más, gracias a los que se conectan aquí con nosotros. Y gracias también a todos ustedes que están mirando este video. Que el Señor lo bendiga y que los guíe siempre en el poder de su Espíritu. Amén. Buenas noches. Dios lo bendiga a todos. Le bendiga. Saludos a la Bendiciones. pastora.